Cuando conocí a Javier en aquella fiesta de primavera en Valencia, jamás imaginé que el amor podía ser tan intenso y a la vez tan destructivo. Yo trabajaba como contable en una empresa respetable. Tenía mi apartamento pequeño pero acogedor en el centro, y mis ahorros crecían mes a mes con la disciplina que mi abuela me había enseñado. «Nunca dependas de nadie, Sofía», me decía mientras contaba las pesetas en la mesa de la cocina. Ahora, mirando hacia atrás, desearía haber escuchado más atentamente sus consejos. Javier era encantador, de esos hombres que te miran como si fueras la única persona en el mundo. Arquitecto de profesión, con una sonrisa que iluminaba cualquier sala y unas manos que dibujaban el futuro en servilletas de café. Me contaba sobre los edificios que diseñaría algún día, sobre viajar juntos a Barcelona, Madrid, Sevilla. Construiremos nuestra vida piedra a piedra, me prometía mientras me besaba en el Parque del Retiro durante nuestro primer viaje juntos. Nos casamos después de un año de noviazgo. Una boda sencilla en la iglesia de San Juan, con jazmines adornando cada banco, y la familia de ambos celebrando lo que parecía un cuento de hadas. Su madre, doña Mercedes, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Por fin mi Javier encontró a alguien que lo merece», dijo. Su padre, don Francisco, un hombre de pocas palabras, asintió aprobando con una copa de Rioja en la mano. En ese momento me sentí parte de algo mayor que yo misma, parte de una familia. Los primeros meses fueron como una extensión de nuestro noviazgo. Compramos una casa en las afueras de Valencia, cerca del mar. Pintamos las paredes de colores cálidos, compramos muebles a plazos, plantamos un limonero en el patio trasero. Por las noches, tumbados en la terraza, planeábamos tener hijos, quizás 2 o 3. El primero se llamará como mi abuelo, decía él. Y si es niña, como mi abuela, respondía yo. Todo cambió un domingo de invierno. Javier llegó tarde a casa, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Se sentó frente a mí en la cocina, mientras yo preparaba una tortilla de patatas para la cena. Mis padres están en problemas, soltó sin preámbulos. Graves problemas. Según me explicó, don Francisco había invertido todo el patrimonio familiar en un negocio de importación de muebles italianos. Lo que comenzó como una empresa prometedora se convirtió en una trampa de deudas cuando su socio desapareció con gran parte del capital. Los bancos ahora amenazaban con embargar su casa, incluso con procesos judiciales. La suma era astronómica, más de 680.000 euros. «Es la casa donde crecí, Sofía», me dijo Javier con la voz quebrada. «No puedo permitir que mis padres acaben en la calle a su edad. Esa noche no dormí. Pensaba en doña Mercedes, quien siempre traía pasteles de almendra cuando nos visitaba. En don Francisco, que a pesar de su seriedad, me había regalado un brazalete de plata en mi cumpleaños. Eran familia ahora, y la familia se ayuda. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Vendí mi coche, un Seat León que había comprado con mi primer sueldo importante. Liquidé mis ahorros, incluso aquellos que guardaba para emergencias. Y finalmente, solicité préstamos personales a mi nombre, aprovechando mi impecable historial crediticio. Javier me abrazó cuando le conté mi plan. «Eres un ángel, mi amor. Te juro que te devolveré hasta el último céntimo». Durante los siguientes meses, viví con la austeridad que nunca había conocido. Llevaba comida de casa al trabajo, cancelé mi suscripción al gimnasio, vendí joyas que había heredado de mi madre. Cada euro contaba para saldar aquella deuda que no era mía. Javier, por su parte, también hizo sacrificios. Trabajaba horas extras, aceptaba proyectos en otras ciudades que le obligaban a viajar. Incluso vendió su colección de relojes antiguos. Cuando finalmente pagamos la última cuota, organizamos una cena en nuestra casa. Doña Mercedes lloró al brindar. «Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros, hija». Don Francisco, más contenido como siempre, me apretó la mano con fuerza mientras asentía. Me sentí heroína, salvadora. Qué ingenua fui. Porque fue entonces, justo cuando la deuda desapareció, que también lo hizo el calor en los ojos de Javier. Nuestras noches se volvieron silenciosas. Ya no me contaba sobre sus proyectos, ni me preguntaba por mi día. Llegaba tarde y se iba temprano. El beso de despedida se convirtió en rutina, luego en un gesto vacío, hasta que finalmente desapareció. Me decía a mí misma que era el estrés,
el cansancio acumulado de tantos meses de preocupación, que necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo ocurrido. Sus padres también cambiaron. Las visitas dominicales se espaciaron. Las llamadas telefónicas se volvieron breves, formales. Cuando les preguntaba por Javier, por sus frecuentes ausencias, respondían con evasivas. «Está muy ocupado con el nuevo proyecto», decía doña Mercedes. «Los hombres necesitan su espacio», añadía don Francisco. Pero en el fondo lo sentía, como un temblor bajo la superficie, como esas grietas que aparecen en las paredes antes de un derrumbe. Algo estaba llegando, algo cruel que me aterrorizaba anticipar. Las noches que pasaba sola en nuestra cama demasiado grande, mirando el techo, me preguntaba si todo el sacrificio había valido la pena, si el amor justificaba la ruina económica a la que voluntariamente me había sometido. La respuesta llegó un martes lluvioso de octubre. Había salido temprano del trabajo para comprar ingredientes y preparar la cena favorita de Javier, un intento desesperado por recuperar algo de lo que habíamos perdido. Al abrir la puerta de casa, noté unos zapatos desconocidos en el recibidor. Zapatos de mujer, elegantes, de tacón alto. El paraguas se me cayó de las manos, pero no hice ruido al recogerlo. Algo me impulsó a moverme en silencio, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Los encontré en el salón, Javier de pie, sosteniendo las manos de una mujer joven, con un vestido rojo que parecía demasiado elegante para una tarde lluviosa en casa. No se sobresaltaron cuando me vieron. No hubo culpa en sus ojos, ni vergüenza, solo una calma fría que me heló la sangre más que cualquier grito o excusa. «Sofía», dijo Javier con una voz que no reconocí. «Te presento a Carmen. Va a ser mi nueva esposa». La bolsa de la compra resbaló de mis dedos. Las naranjas rodaron por el suelo como pequeños soles naranjas, burlándose de mi ingenuidad. Mis piernas no respondían. Por un instante, creí estar atrapada en una pesadilla, de esas crueles que te dejan sin aliento al despertar, pero el dolor punzante en mi pecho era demasiado real. Carmen me miraba con una mezcla de curiosidad y triunfo, como quien examina un objeto antiguo que pronto será reemplazado. Y tú, con esa cara de derrotada, recoge tus cosas y vete de aquí, continuó Javier, mientras sus padres aparecían desde la cocina. Estaban sonriendo, como si hubieran ensayado esta escena durante meses. «¿De qué estás hablando?», logré articular finalmente, con la voz quebrada. «Esta es nuestra casa. La casa que compramos juntos, la que pagamos con mi dinero». Doña Mercedes dio un paso adelante. Ya no quedaba nada de la mujer que me abrazaba los domingos. «Sofía, querida, no compliques las cosas. Javier necesita comenzar una nueva vida. Tú has sido útil, pero ahora es tiempo de avanzar. Útil, como una escalera que se usa para alcanzar algo y luego se guarda en el trastero, como un paraguas que se necesita solo durante la tormenta». Miré alrededor, a la casa que había ayudado a construir, el sofá que elegimos juntos en aquella tienda de Barcelona, las fotos enmarcadas de nuestra boda, las cortinas que cosí a mano durante las tardes de verano. Todo era mío, y sin embargo, nada me pertenecía ya. No lloré, todavía no. Subí las escaleras en silencio mientras sentía sus miradas clavadas en mi espalda. En nuestro dormitorio, ahora solo un dormitorio más, abrí el armario y saqué una maleta que habíamos comprado para un viaje a Mallorca que nunca llegamos a hacer. Comencé a guardar ropa, solo lo esencial. Dejé los vestidos caros, la vajilla de porcelana, el piano que había comprado con mi primera bonificación en el trabajo. Carmen me seguía de habitación en habitación, tarareando una melodía como si ya fuera la dueña del lugar. «No te olvides tus cremas», dijo, señalando mi tocador. «Son para pieles maduras, ¿no? Yo todavía no necesito esas cosas». Tenía 25 años, solo 6 menos que yo, pero en ese momento la diferencia parecía un abismo. No respondí. No le daría esa satisfacción. Guardé mis documentos personales, algunas fotos de mi familia, mis libros favoritos. El resto podían quedárselo. Cada objeto ahora estaba manchado con la traición. Cuando bajé con mi maleta, Javier no me ofreció llevarme. No hubo un último «lo siento», ni una explicación. Su madre incluso sostuvo la puerta abierta mientras salía al frío de la tarde. «Ya encontrarás tu sitio», se burló.
Caminé bajo la lluvia todo el trayecto hasta el apartamento de mi hermana Laura en el barrio de Ruzafa. 45 minutos con una maleta en una mano y un corazón roto en la otra. La lluvia se mezclaba con las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer, libres y abundantes como si llevaran años esperando este momento. Laura abrió la puerta y supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. No necesité explicar. Me abrazó fuerte, me llevó adentro, me preparó un té caliente y me dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Ese cabrón, repetía mientras me acariciaba el pelo como cuando éramos niñas. Siempre supe que había algo raro en él. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo en el sofá cama del pequeño salón de Laura, reviviendo cada decisión que me había llevado hasta aquí. Los préstamos, los sacrificios, la lealtad ciega. No solo me habían descartado, me habían traicionado, pagando mi devoción con el exilio. Recordé la cara de satisfacción de doña Mercedes, la sonrisa cómplice de don Francisco, la melodía tarareada por Carmen, mientras yo empacaba los restos de mi vida. A la mañana siguiente, Laura me encontró en la misma posición, con los ojos abiertos. «Tienes que comer algo», insistió, poniéndome delante una tostada con tomate y aceite. El olor me revolvió el estómago, pero me obligué a dar un bocado. Necesitaba fuerzas. «Voy a ir al banco a cerrar mis cuentas», le dije, «y luego buscaré un abogado». Laura asintió, sin preguntar más. Siempre había sido así entre nosotras, un apoyo silencioso, una confianza inquebrantable. «Te acompaño», dijo simplemente. En la ducha, dejé que el agua caliente lavara el cansancio de mi cuerpo. Mientras el vapor empañaba el espejo, me prometí a mí misma que esta sería la última vez que lloraría por Javier. Lo que venía ahora requería claridad, no lágrimas. El banco estaba a pocas calles del apartamento. Entré con la determinación de una mujer que ya no tiene nada que perder. El director me recibió en su despacho, un hombre mayor que me recordaba a mi profesor de matemáticas del instituto. «Quiero cerrar todas mis cuentas», anuncié sin preámbulos. Él me miró por encima de sus gafas de lectura. «¿Está segura, señora Martínez? Lleva con nosotros más de 10 años. Ya no soy la señora Martínez», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Pronto volveré a ser Sofía Ramos, como antes de casarme». Mientras revisaba mis cuentas en el ordenador, el director frunció el ceño. «Veo que ha habido importantes salidas de dinero en los últimos meses. Transferencias a cuentas de Francisco Martínez y Mercedes Lozano. Los padres de mi marido», expliqué. «Exmarido, pronto. También veo préstamos a su nombre, cantidades considerables. Todo para pagar deudas que no eran mías», dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. Fue entonces cuando recordé. Un documento. Un papel que Javier y yo habíamos firmado el año que nos casamos, cuando sus padres temían la bancarrota. Un testamento conjunto. Yo había insistido en hacerlo todo legal. «Si algo pasa», le dije entonces, «necesitamos claridad». Él aceptó distraído, pensando solo en el dinero, en cómo salvar a sus padres de la ruina. Nunca pensó que yo leería la letra pequeña, pero lo había hecho. Y ahora recordaba vívidamente una cláusula en particular. «Disculpe», interrumpí al director que seguía revisando mis cuentas. «¿Podrían tener ustedes una copia de nuestro testamento matrimonial? Lo firmamos aquí mismo, hace 3 años». Después de una búsqueda en el archivo, el director regresó con una carpeta. «Aquí está. ¿Quiere revisarlo?». Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Y ahí estaba, en la sección de propiedades compartidas. La casa estaba a mi nombre, enteramente. Una medida de protección que acordamos cuando los acreedores acechaban como buitres. Javier no tenía ningún derecho legal sobre ella sin mi firma, que nunca había cedido. Esa casa, cada viga y pared, legalmente seguía siendo mía. Me habían echado de mi propia propiedad. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era exactamente alegría, ni siquiera alivio. Era algo más primitivo, más poderoso. La sensación de que la justicia, después de todo, no era una palabra vacía. «¿Podría hacer una copia de esto, por favor?», le pedí al director, señalando la cláusula de propiedad. Salí del banco con un propósito claro. No esperé a llegar al apartamento de Laura. Llamé directamente desde la calle a Marta Vázquez, una abogada que había conocido en la universidad
y con quien mantenía contacto esporádico. Por suerte, pudo recibirme esa misma tarde. El despacho de Marta estaba en un edificio antiguo del centro, con esos techos altos que parecen guardar todos los secretos de Valencia. Le expliqué todo: el matrimonio, las deudas, los sacrificios, la traición y finalmente el descubrimiento en el banco. Escuchó sin interrumpirme, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, me miró fijamente. Esto no es solo recuperar una casa, Sofía, es recuperar tu dignidad. En cuestión de horas, habíamos presentado una orden judicial y organizado una visita legal a la propiedad. Los papeles eran oficiales. La sorpresa estaba en camino. ¿Estás preparada para enfrentarte a ellos?, me preguntó Marta mientras salíamos de los juzgados. He estado preparándome toda mi vida, respondí, aunque ni yo misma sabía de dónde venía esa seguridad, solo que no lo sabía hasta ahora. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Laura, dormí por primera vez desde que me habían expulsado de mi casa. Un sueño profundo, sin pesadillas. En mi mente se repetía una frase que mi abuela solía decir: la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Y vaya si estaba lista para saborearlos. El amanecer llegó con una lluvia fina que cubría Valencia como un velo plateado. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro que guardaba para ocasiones importantes. Laura me prestó unos pendientes de plata. Para que te den suerte, dijo mientras me los colocaba frente al espejo. Nos miramos en el reflejo. Ella detrás de mí, con sus ojos llenos de orgullo. Yo, con una expresión que nunca antes había visto en mi rostro. Determinación. Quizás incluso un destello de poder. Marta me esperaba en la puerta del juzgado, impecable en su traje gris, con una carpeta bajo el brazo y la misma expresión de confianza que mostraba cuando ganaba casos difíciles. A su lado estaba Rodrigo Ponce, el funcionario judicial designado para acompañarnos. ¿Lista?, preguntó Marta, extendiéndome una copia de la orden judicial. Asentí, sintiendo el peso del documento en mis manos. No era solo papel, era mi salvación, mi venganza, mi reivindicación, todo en uno. El trayecto hasta la casa fue silencioso. Observé las calles pasar a través de la ventanilla del taxi, los naranjos en flor, los edificios modernistas, las plazas donde alguna vez fui feliz con Javier. Me pregunté cuánto de esa felicidad había sido real y cuánto una elaborada mentira. ¿Cómo crees que reaccionarán?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Marta me miró con esa calma que solo los abogados experimentados poseen. Con sorpresa primero, luego con negación. Después intentarán negociar, y finalmente, cuando vean que es inútil, aceptarán la derrota. Suena como las etapas del duelo, comenté. En cierto modo lo es. Están a punto de perder algo que creían poseer, algo que obtuvieron mediante el engaño. Llegamos a la casa poco después de las 9 de la mañana. El jardín delantero, que yo había cuidado con tanto esmero, mostraba signos de abandono. Las hojas secas se acumulaban en los rincones y el limonero necesitaba una poda urgente. Solo habían pasado días desde mi partida, pero parecía que la casa ya sufría mi ausencia. Rodrigo tocó el timbre con la formalidad de quien está acostumbrado a situaciones tensas. Esperamos. Volvió a tocar. Finalmente, escuchamos pasos acercándose a la puerta. Carmen abrió, adormilada y descalza, vistiendo una camiseta que reconocí como de Javier. Su expresión pasó del fastidio a la confusión, y finalmente al miedo cuando vio al funcionario judicial a mi lado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando sonar desafiante pero con un temblor en la voz que delataba su nerviosismo. No respondí. Dejé que Rodrigo hablara, como habíamos acordado. «Buenos días, señorita. Tenemos una orden judicial. ¿Podría llamar al señor Martínez, por favor?». Carmen se quedó paralizada por un momento, como si no comprendiera las palabras. Luego gritó hacia el interior de la casa. «Javier, Javier, ven rápido». Escuché pasos apresurados bajando las escaleras. Javier apareció en el umbral, confundido y enfadado. Llevaba el pelo revuelto y solo un pantalón de pijama. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó, con la misma pregunta que Carmen. «Ya no perteneces a este lugar». Mantuve el silencio. Marta dio un paso adelante, profesional y serena.
Señor Martínez, soy Marta Vázquez, representante legal de Sofía Ramos. Según la documentación de propiedad y el testamento matrimonial, esta casa pertenece legalmente a mi clienta. Ustedes y sus invitados tienen 20 minutos para abandonar la propiedad. La mandíbula de Javier cayó. Por un instante, pareció que iba a gritar, a rebelarse. Pero entonces Rodrigo le entregó una copia de la orden judicial. Sus ojos recorrieron el documento con incredulidad. «Esto es imposible», murmuró. «La casa es nuestra. La compramos juntos. La escritura está a nombre de Sofía Ramos exclusivamente», explicó Marta con paciencia, como si le hablara a un niño. «Una medida que usted mismo acordó para proteger el bien inmueble de posibles acreedores durante la crisis financiera de sus padres. ¿Lo recuerda ahora?». La comprensión golpeó a Javier como una bofetada. Recordaba perfectamente aquel día en la notaría, cuando firmamos los papeles. Él mismo había sugerido poner la casa a mi nombre, para evitar que los bancos pudieran reclamarla si las cosas empeoraban con la empresa de su padre. Pero eso fue una medida temporal, balbuceó. Nunca pretendimos. Las intenciones no tienen valor legal, señor Martínez, interrumpió Marta. Solo los documentos firmados. Y según estos tiene exactamente, consultó su reloj, 18 minutos para recoger sus efectos personales y abandonar la propiedad. Carmen comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración. Se volvió hacia Javier, acusadora. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Me dijiste que todo estaba arreglado». En ese momento, escuchamos más pasos. Don Francisco y doña Mercedes aparecieron desde la cocina. Evidentemente habían estado escuchando toda la conversación. La expresión del padre de Javier era una mezcla de furia y miedo. Su madre parecía a punto de desmayarse. «Esto es un ultraje», bramó don Francisco. «No puedes echarnos así, después de todo lo que hemos hecho por ti». Por primera vez desde que llegué, hablé. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi dulce. «¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Se refiere a aceptar mi dinero para pagar sus deudas y luego conspirar para echarme de mi propia casa? ¿O quizás habla de planear con su hijo cómo reemplazarme con una mujer más joven una vez que ya no me necesitaban?» Doña Mercedes se llevó una mano al pecho, teatral como siempre. «Nosotros te quisimos como a una hija». «No, doña Mercedes. Ustedes me usaron como a un banco. Hay una gran diferencia». Rodrigo, incómodo con la situación pero profesional, intervino. «Les recuerdo que el tiempo corre. Sugiero que comiencen a recoger sus pertenencias esenciales». Los siguientes 15 minutos fueron un caos de movimientos apresurados, gritos contenidos y miradas de odio. Carmen subió corriendo las escaleras y comenzó a llenar una maleta con ropa y zapatos, la mayoría de los cuales ni siquiera había desempacado completamente. Javier intentó razonar con Marta, ofreciendo dinero, promesas, incluso amenazas veladas. Nada funcionó. Don Francisco se encerró en el despacho durante unos minutos. Y cuando salió, llevaba un maletín que nunca había visto antes. Me pregunté qué documentos o valores estaría intentando salvar. Doña Mercedes, por su parte, recogió algunas joyas y fotografías familiares, mientras murmuraba plegarias y maldiciones a partes iguales. Cuando el plazo se cumplió, Rodrigo les informó que debían salir. Javier hizo un último intento desesperado. Se acercó a mí, intentando adoptar la expresión encantadora que una vez me había cautivado. «Sofía, por favor, podemos hablar de esto como adultos. Siempre ha habido un vínculo especial entre nosotros. No destruyas todo por un arranque de orgullo». Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del hombre que había amado. No encontré nada. No es orgullo, Javier. Es justicia. Salieron uno a uno. Primero Carmen, con los ojos enrojecidos y una expresión de derrota que no combinaba con su juventud. Luego don Francisco y doña Mercedes, evitando mirarme directamente. Finalmente Javier, con una maleta en cada mano y la ropa arrugada que había logrado ponerse en la prisa. Cuando pasó junto a mí, nuestras miradas se encontraron por última vez. «Dijiste que tenía cara de derrotada», susurré para que solo él pudiera oírme. «Te equivocaste. Esta es la cara de la justicia». No respondió. No había nada más que decir. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio profundo invadió la casa. Rodrigo nos informó que había completado su trabajo y se retiró. Marta me preguntó si quería que se quedara.
pero le dije que necesitaba estar sola. «Has sido muy valiente», me dijo antes de irse. «No muchas personas logran recuperar lo que les pertenece de esta manera». «No sé si es valentía», respondí. «Quizás solo es supervivencia». Una vez sola, recorrí cada habitación lentamente, reclamando lo que era mío. No lloré, no reí, simplemente respiré. En la cocina, vi la taza de café de Carmen manchada de lápiz labial. La arrojé a la basura. En el dormitorio, su ropa y la de Javier seguían en los cajones. Las empaqué en cajas y las dejé en la acera. Pero lo que más me impactó no fue su presencia, sino lo que habían dejado atrás. Cartas, descuidadamente guardadas en cajones, revelaban una verdad desagradable. Los padres de Javier habían falsificado parte del registro de la deuda. Algo de ese dinero nunca existió. Se embolsaron una porción de lo que pagué y lo invirtieron silenciosamente en nuevos negocios. No solo había sido utilizada, sino robada. Envié copias de todo a Marta. Fraude. Eso es lo que era. Ahora sabía que recuperar la casa era solo el principio. Había más por lo que luchar. Pero esta vez no lo haría con ingenuidad o fe ciega. Lo haría con fuego en la sangre y la ley de mi lado. Esa noche, dormí en mi cama por primera vez en días. Las sábanas olían a ella, a Carmen, pero no me importó. Mañana compraría unas nuevas. Mañana comenzaría de verdad mi nueva vida. Una vida construida sobre cimientos más fuertes que el amor romántico o la lealtad familiar. Una vida construida sobre el respeto propio y la justicia. Antes de cerrar los ojos, envié un mensaje a Laura. «Estoy en casa. Mi casa». Su respuesta llegó inmediatamente. La primera victoria de muchas. «Descansa, guerrera». Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sinceramente mientras el sueño me vencía. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas. Por un momento me quedé inmóvil, recordando todo lo sucedido el día anterior. La casa estaba en silencio, un silencio que ahora me pertenecía. Me levanté y abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de Valencia entrara y limpiara los últimos vestigios de su presencia. El teléfono sonó mientras preparaba café. Era Marta, mi abogada, y ahora, más que nunca, mi amiga. «¿Cómo has pasado la noche?», preguntó con esa mezcla de profesionalidad y calidez que la caracterizaba. «Mejor de lo que esperaba», respondí, sorprendida de lo cierto que era. «Aunque hay mucho que hacer aquí. Sobre eso te llamaba. He estado revisando los documentos que encontraste. Sofía, esto es grave. No solo te engañaron emocionalmente, cometieron fraude». Un escalofrío me recorrió la espalda. Parte de mí ya lo sabía, pero escucharlo de boca de una profesional le daba un peso distinto. «¿Qué sugieres que hagamos?», pregunté, mirando por la ventana hacia el jardín donde alguna vez había imaginado que jugarían nuestros hijos. «Tenemos dos caminos», explicó Marta. «Podemos presentar una demanda por fraude, lo que iniciaría un proceso penal contra los Martínez, o podemos utilizar esta información como palanca para negociar una compensación económica. Tú decides». Pensé en don Francisco, en doña Mercedes, en Javier. Pensé en cómo habían planeado todo, cómo me habían utilizado y descartado cuando ya no les servía. La rabia que sentí fue tan intensa que me sorprendió. «Presentemos la demanda», dije finalmente. «No se trata solo de dinero. Se trata de justicia». Marta guardó silencio un momento. «Sabes que esto será público, ¿verdad? Saldrá en los periódicos locales. La gente hablará». «Que hablen», respondí. «No tengo nada de qué avergonzarme». Después de colgar, me dediqué a recorrer la casa con otros ojos. Ya no era el hogar que había compartido con Javier, sino un espacio que necesitaba reclamar como propio. Cada habitación, cada rincón contenía recuerdos que ahora tenían un sabor amargo. Decidí que necesitaba transformarlo todo. Comencé con el dormitorio. Tiré las sábanas a la basura, como había planeado. Luego, con una energía que no sabía que tenía, moví los muebles, cambié la orientación de la cama, descolgué los cuadros que habíamos elegido juntos. Al mediodía, la habitación era irreconocible. El timbre sonó cuando estaba en medio de reorganizar el salón. Al abrir la puerta, me encontré con Laura y su novio Miguel, cargados con bolsas de comida y cajas de pintura. «Venimos a ayudarte con la transformación», anunció Laura, entrando como un torbellino.
No puedes hacer esto sola. Me abrazó fuerte, y por un momento me permití ser vulnerable. Gracias, susurré contra su hombro. No sé qué haría sin ti. Miguel, un electricista con manos hábiles y corazón generoso, se puso a trabajar de inmediato, reparando pequeños desperfectos que Javier siempre prometía arreglar pero nunca lo hacía. Laura y yo nos dedicamos a pintar las paredes del salón, cambiando el beige neutro que Javier había insistido en mantener por un azul mediterráneo que siempre me había gustado. Trabajamos todo el día, hablando poco, pero entendiéndonos perfectamente. Al anochecer, cuando Miguel encendió las luces nuevas que había instalado, el salón parecía un lugar completamente diferente. Mi lugar. ¿Sabes qué necesitamos ahora?, dijo Laura, contemplando nuestro trabajo con satisfacción. Una botella de vino y comida decente. Cenamos en el suelo del salón recién pintado, con platos de cerámica que Laura había traído. Necesitas comenzar de nuevo, con cosas que no tengan su recuerdo, había insistido. El vino era bueno, la compañía mejor, y por primera vez en muchos días, me reí sin sentir que traicionaba mi dolor. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de determinación renovada. Tenía una reunión con Marta para preparar la demanda, pero antes quería hacer una cosa más. Llamé a una cerrajería y pedí que cambiaran todas las cerraduras de la casa. El hombre llegó a media mañana, un sevillano parlanchín que trabajó rápido y eficiente. «Ya está, señora», me dijo, entregándome las llaves nuevas. «Ahora solo usted decide quién entra y quién no». Esas palabras resonaron en mí más profundamente de lo que él podía imaginar. Sí, ahora yo decidía. Sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi futuro. La reunión con Marta en su despacho fue intensa. Repasamos todos los documentos, punto por punto. Las cartas que había encontrado, los registros bancarios, las transferencias sospechosas. Construimos un caso sólido, irrefutable. Presentaremos esto mañana, dijo Marta, organizando los papeles en una carpeta. Pero debes estar preparada, Sofía. Ellos contraatacarán. Intentarán desacreditarte, hacerte parecer una mujer despechada buscando venganza. No es venganza, respondí con calma. Es consecuencia. Ellos tomaron decisiones. Ahora deben afrontar las consecuencias. Salí del despacho de Marta sintiéndome más liviana, como si hubiera dejado una carga pesada en sus manos competentes. Decidí caminar hasta casa, disfrutando del sol de la tarde, de los naranjos en flor, del bullicio de la ciudad que tanto amaba. Valencia siempre había sido mi hogar, incluso antes de conocer a Javier. Ahora lo sería de nuevo, pero en mis propios términos. No esperaba encontrarme con Carmen al doblar la esquina de mi calle. Estaba sentada en un banco, fumando nerviosamente, con el maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. Cuando me vio, se puso de pie de un salto. «Tenemos que hablar», dijo, apagando el cigarrillo bajo su tacón. Mi primer instinto fue ignorarla, seguir caminando como si no existiera. Pero la curiosidad pudo más. «¿De qué quieres hablar?», pregunté, manteniendo mi distancia. «De Javier, de lo que te hizo, de lo que nos hizo a ambas». Eso captó mi atención. ¿A ambas? Carmen miró a su alrededor, como temiendo ser vista. «No aquí. ¿Podemos entrar a tu casa?» Nuestra última conversación en esa casa no fue precisamente agradable, le recordé con ironía. «Lo sé y lo siento. Yo no sabía toda la historia. Por favor, Sofía». 5 minutos. Contra mi mejor juicio, acepté. Mientras caminábamos los pocos metros hasta mi puerta, la observé de reojo. Ya no tenía ese aire de superioridad, esa confianza desmedida. Parecía más pequeña, casi frágil. Una vez dentro, no la invité a sentarse. Nos quedamos de pie en el recibidor, ese espacio liminal que parecía apropiado para esta conversación. «Habla», dije simplemente. «Javier me mintió», comenzó, retorciendo su bolso entre las manos. «Me dijo que ustedes se habían separado hace meses, que tú lo sabías, pero fingías que no para mantener las apariencias. Dijo que la casa era suya, que tú solo vivías allí temporalmente». Solté una risa seca. «¿Y le creíste? ¿Con las fotos de nuestra boda aún en las paredes?» «Dijo que las mantenía para no herirte», murmuró, avergonzada. «Sé que suena estúpido ahora, pero yo estaba enamorada. Quería creerle. ¿Y ahora?»,
Pregunté cruzando los brazos. Ahora sé la verdad. O parte de ella. Después de que nos echaste, legalmente, añadió rápidamente, me llevó a casa de sus padres. Allí escuché cosas. Sobre ti, sobre el dinero, sobre cómo te habían utilizado. ¿Y vienes a confesarte? ¿A buscar absolución? Carmen negó con la cabeza. Vengo a advertirte. Están planeando algo contra ti. No sé exactamente qué, pero don Francisco mencionó hacerte callar, asustarte. Me asustó cómo hablaban de ti, como si fueras una enemiga a destruir. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero mantuve mi expresión neutra. ¿Por qué me lo cuentas? ¿Qué ganas tú con esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gano paz. No soy una mala persona, Sofía. Fui ingenua, estúpida, pero no cruel. No quiero ser parte de lo que sea que estén planeando. La miré largamente, evaluando su sinceridad. Finalmente, tomé una decisión. Gracias por la advertencia. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Carmen asintió, comprendiendo que la audiencia había terminado. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. Ten cuidado, Sofía. No son lo que parecen. Eso, respondí. Lo aprendí de la manera más dura. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Marta para contarle sobre la visita de Carmen. Su reacción fue instantánea. Voy a solicitar una orden de alejamiento, dijo, sin ocultar su preocupación. Y deberías considerar instalar cámaras de seguridad. ¿Crees que realmente harían algo? No lo sé, pero no vamos a arriesgarnos. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Esa noche, con las nuevas cerraduras y la promesa de Marta de que la orden de alejamiento estaría lista al día siguiente, me sentí relativamente segura. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Carmen. No son lo que parecen, como si no lo supiera ya. Me quedé despierta hasta tarde, repasando mentalmente todo lo ocurrido en los últimos días. La traición, el descubrimiento, la recuperación de mi casa, la demanda que estábamos a punto de presentar. Era como si estuviera viviendo en una casa de espejos, donde cada superficie reflejaba una versión distorsionada de la realidad que había creído conocer. Pero ahora, por fin, comenzaba a ver con claridad, y lo que veía era mi propio reflejo, más fuerte y decidido que nunca. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Marta presentó la demanda por fraude contra la familia Martínez, y como había predicho, la noticia no tardó en llegar a los periódicos locales. Empresario valenciano acusado de estafa familiar, rezaba el titular del Levante. No mencionaban mi nombre, gracias a la discreción que Marta había solicitado, pero cualquiera que conociera a los Martínez podía hacer la conexión. Las cámaras de seguridad que Miguel instaló en mi casa capturaban cada movimiento en el exterior, enviando alertas a mi teléfono. La orden de alejamiento estaba en vigor, prohibiendo a Javier y sus padres acercarse a menos de 100 metros de mí o de mi propiedad. Me sentía protegida legalmente, pero emocionalmente seguía vulnerable, como un castillo con murallas impresionantes, pero con grietas internas que amenazaban con derrumbarlo todo. Laura insistía en que no me quedara sola en la casa, pero yo necesitaba ese espacio, esa soledad controlada que me permitía procesar todo lo ocurrido. Estoy bien, le aseguraba cada vez que llamaba, 3 o 4 veces al día. Las cerraduras son nuevas, tengo las cámaras, la policía está al tanto de la situación. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos que Marta me había enviado, el timbre sonó. Las cámaras mostraron a una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello canoso recogido en un moño elegante. No la reconocí de inmediato, pero había algo familiar en su porte, en la forma en que se mantenía erguida frente a mi puerta. ¿Quién es?, pregunté a través del interfono. Catalina Lozano, respondió con voz clara. Hermana de Mercedes. Necesito hablar contigo, Sofía. La tía de Javier. La había visto un par de veces en eventos familiares, siempre distante, casi desaprobadora de su hermana y su familia. Recordaba vagamente que había algún tipo de conflicto entre ellas, algo relacionado con la herencia de los padres. Dudé. Por un lado, la orden de alejamiento no la incluía a ella. Por otro, podía ser una estrategia de los Martínez para acercarse a mí. Decidí arriesgarme, pero con precaución. Voy a abrir,
Pero le advierto que estoy grabando y he avisado a mi abogada de su visita. Mentí, enviando rápidamente un mensaje a Marta mientras hablaba. Me parece perfectamente razonable, respondió ella sin inmutarse. Cuando abrí la puerta, Catalina Lozano me observó con esos ojos oscuros tan parecidos a los de su hermana, pero con una mirada más directa, más honesta. «Gracias por recibirme», dijo, extendiendo una mano que estreché brevemente. «Sé que no tienes motivos para confiar en nadie relacionado con los Martínez». La invité a pasar, no al salón donde había pasado tantas horas con la familia de Javier, sino a la pequeña terraza lateral, donde había instalado una mesa y sillas nuevas, un espacio neutro. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?», pregunté, más por cortesía que por hospitalidad real. «Un vaso de agua estaría bien, gracias». Mientras servía el agua en la cocina, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué quería esta mujer? ¿Venía a interceder por su hermana? ¿A pedirme que retirara la demanda? ¿O tenía algún otro motivo para buscarme? Cuando regresé a la terraza, la encontré observando el jardín con expresión pensativa. «Has hecho cambios», comentó. «El rosal está precioso. Siempre tuve debilidad por las rosas amarillas». «Gracias», respondí, sentándome frente a ella. «Doña Catalina, ¿a qué debo su visita?». Ella sonrió levemente ante mi directa. «Siempre al grano, ¿verdad? Me gusta eso en una mujer. Mercedes siempre fue de dar 1000 vueltas para decir lo obvio». Tomó un sorbo de agua antes de continuar. «Estoy aquí porque creo que deberías saber toda la verdad sobre la familia con la que te casaste. No solo los fragmentos que has descubierto». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué verdad? Que lo que te hicieron a ti lo han hecho antes, repetidamente. Es su modus operandi, por así decirlo». La miré fijamente, intentando procesar lo que estaba insinuando. Quiero decir que Francisco y Mercedes han estado estafando a gente durante décadas. Primero fueron nuestros padres. Falsificaron documentos para quedarse con la mayor parte de la herencia. Luego fueron socios comerciales. Y cuando Javier creció, añadieron una nueva dimensión a su juego. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Las mujeres. Sentí que me faltaba el aire. ¿Javier se ha casado antes? 2 veces, respondió Catalina, mirándome con una mezcla de compasión y determinación. La primera cuando tenía apenas 22 años, una chica de buena familia con un fideicomiso sustancial. Duró 8 meses. La segunda a los 26. Una viuda con propiedades en Alicante. 1 año y medio. «Y yo soy la tercera», murmuré, sintiendo náuseas. «La tercera que sabemos», puntualizó. Siempre el mismo patrón. Un romance rápido, matrimonio, alguna crisis financiera inventada o exagerada, y luego desaparición. La diferencia es que tú has sido la primera en contraatacar. Miré mis manos, que temblaban ligeramente sobre la mesa. «¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué ahora?». Catalina sacó un sobre de su bolso y lo puso frente a mí. «Porque tengo pruebas, nombres, fechas, documentos, cosas que podrían fortalecer tu caso contra ellos. Y porque, aunque Mercedes sea mi hermana, lo que han hecho, lo que te hicieron a ti, es imperdonable». Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había copias de certificados de matrimonio, sentencias de divorcio, recortes de periódicos antiguos, extractos bancarios, una colección meticulosa de evidencias que respaldaban cada palabra de Catalina. «¿Cómo consiguió todo esto?», pregunté, abrumada. «He estado recopilando información durante años. Al principio pensé en denunciarlos yo misma, pero…». Su voz se apagó. «El miedo es un poderoso disuasor, y ellos son expertos en sembrar miedo». ¿Miedo a qué? A las consecuencias, a las represalias. Francisco tiene contactos en lugares oscuros, gente que haría cualquier cosa por dinero. Sus ojos se encontraron con los míos. «Te has puesto en peligro al desafiarlos públicamente, Sofía. No quiero asustarte, pero necesitas saberlo». Una parte de mí quería reír histéricamente. ¿Más peligro? ¿Más traición? ¿Cuántas capas más habría en esta cebolla putrefacta que era la familia Martínez? ¿Por qué ahora?, insistí. ¿Por qué no me advirtió antes de que me casara con él? Catalina bajó la mirada, y por primera vez vi vergüenza en sus ojos. No lo supe hasta después. Mercedes y yo
Apenas hablamos. Me enteré de tu existencia cuando ya estabas casada, y para entonces, suspiró profundamente, para entonces pensé que tal vez sería diferente contigo. Parecías fuerte, independiente, y él parecía realmente enamorado esta vez. Pues se equivocó, dije con amargura. Nunca me amó. Solo amaba mi cuenta bancaria y mi ingenuidad. Lo sé, y lo siento profundamente. Extendió una mano sobre la mesa, no para tocarme, sino como un ofrecimiento. Pero ahora puedo ayudarte. Estos documentos, mi testimonio, podría ser crucial para tu caso. Miré nuevamente el sobre, las pruebas de una historia de manipulación y fraude que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, reconstruyendo el rompecabezas con estas nuevas piezas. Las otras mujeres, comencé a preguntar. Una vive en Madrid ahora, rehizo su vida, se casó de nuevo. La otra, no lo sé, desapareció del radar. Hay rumores, pero nada confirmado. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué tipo de rumores? Catalina dudó, como si sopesara cuánto decirme. Rumores de que intentó hacer lo que tú estás haciendo, luchar, denunciar, y que Francisco se aseguró de que no pudiera. El miedo, frío y visceral, se instaló en mi estómago, pero junto a él creció algo más. Determinación, rabia, resolución. Necesito llamar a mi abogada, dije, poniéndome de pie. Y usted necesita repetir todo esto ante ella. ¿Está dispuesta? Catalina asintió sin vacilar. Para eso he venido. Es hora de que paguen por lo que han hecho. Todos ellos. Mientras llamaba a Marta, observé a Catalina a través de la ventana de la cocina. Sentada en mi terraza, erguida y decidida, parecía cargar con el peso de años de silencio. Me pregunté cuánto le había costado venir aquí, enfrentar la verdad, ofrecerme su ayuda. Marta llegó en menos de una hora, con su maletín y su expresión profesional. Grabamos la declaración de Catalina, documentamos cada pieza de evidencia, construimos un caso aún más sólido contra los Martínez. Cuando finalmente Catalina se fue, ya entrada la noche, Marta y yo nos quedamos revisando todo el material. Esto cambia las cosas, dijo Marta, reorganizando papeles. Ya no es solo un caso de fraude familiar, es una organización criminal sistemática. Podríamos estar hablando de penas de prisión significativas. ¿Y el peligro?, pregunté, recordando las advertencias de Catalina sobre Francisco y sus contactos. Marta me miró seriamente. Es real, no voy a mentirte, pero ahora tenemos algo que nos protege. ¿Qué? La visibilidad. Cuanta más gente sepa sobre este caso, más difícil será para ellos intentar algo. La luz del día es el mejor desinfectante, y también la mejor protección. Esa noche, después de que Marta se fuera, me quedé sola con mis pensamientos y los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Fotos de mujeres que, como yo, habían caído en la trampa de Javier y sus padres. Historias de vidas destruidas por la codicia y la manipulación. Miré la casa a mi alrededor, ahora tan diferente de cuando la compartía con Javier. Las paredes recién pintadas, los muebles reorganizados, las fotos familiares reemplazadas por arte que había elegido yo misma. Era mi espacio ahora, mi refugio, pero también era un campo de batalla, un lugar donde se había librado una guerra silenciosa y donde ahora preparaba mi contraataque. En un cajón del escritorio encontré una foto de nuestra boda, Javier y yo, sonrientes, rodeados de flores y familiares que aplaudían. Sus padres en primera fila, con esa expresión de aprobación que ahora reconocía como cálculo frío. La rasgué en pedazos y la tiré a la basura. No era solo una mujer despechada buscando venganza, como Marta había advertido que intentarían pintarme. Era una superviviente exigiendo justicia. Y ahora, con la ayuda de Catalina, tenía las armas para conseguirla. El día de la audiencia preliminar amaneció claro y luminoso. Uno de esos días perfectos de Valencia que parecen burlarse de las tormentas interiores. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Zapatos cómodos pero elegantes. El cabello recogido en un moño pulcro. Nada ostentoso. Nada que gritara víctima ni venganza. Solo una mujer digna exigiendo lo que le correspondía. Laura insistió en acompañarme.
No vas a enfrentar esto sola, declaró mientras desayunábamos café y tostadas, que ninguna de las dos podía tragar realmente. El nudo en mi estómago era tan apretado que apenas podía respirar, pero mi determinación no flaqueaba. Marta nos esperaba en los escalones del juzgado, impecable en su traje gris, con una carpeta gruesa bajo el brazo. A su lado estaba Catalina, elegante y serena a pesar de las circunstancias. Iba a testificar contra su propia hermana, contra su familia. Un acto de valentía que no pasaba desapercibido para mí. ¿Estás lista?, preguntó Marta, estudiando mi rostro con atención. Nunca he estado más lista en mi vida, respondí, y era cierto. El pasillo del juzgado estaba más concurrido de lo que esperaba. Algunos periodistas locales, atraídos por el escándalo que involucraba a una familia conocida en Valencia, esperaban con grabadoras y cámaras. Mantuve la cabeza alta mientras pasábamos entre ellos, ignorando las preguntas lanzadas a media voz. Fue entonces cuando los vi. Javier, sus padres y su abogado estaban de pie cerca de la sala de audiencias, todos vestidos de negro, como si asistieran a un funeral. Quizás lo era, el funeral de sus mentiras, de su impunidad. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Esperaba ver odio en los ojos de Javier, o tal vez súplica. Lo que vi fue miedo. Un miedo desnudo, crudo, que me sorprendió. Don Francisco, por su parte, mantenía su expresión altiva, aunque una vena palpitante en su sien delataba su tensión. Doña Mercedes lloraba silenciosamente, el maquillaje corriendo por sus mejillas como una pintura bajo la lluvia. «No los mires», murmuró Marta, guiándome con una mano en mi espalda. «Concéntrate en lo que vamos a hacer». La sala de audiencias era austera, con bancos de madera pulida y el escudo nacional presidiendo la pared principal. Nos sentamos en nuestro lado designado, mientras los Martínez ocupaban el suyo. El juez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina y expresión grave, revisaba documentos en silencio. Cuando finalmente habló, su voz resonó en la sala con autoridad serena. «Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de Sofía Ramos contra Francisco Martínez, Mercedes Lozano y Javier Martínez, por presunto fraude, estafa agravada y falsificación de documentos. Lo que siguió fue un baile coreografiado de términos legales, presentación de pruebas y argumentos preliminares. El abogado de los Martínez, un hombre de voz melosa y gestos estudiados, intentó desestimar el caso alegando falta de pruebas concretas y sugiriendo que todo era producto de un divorcio amargo y un malentendido financiero. Marta, con la precisión de un cirujano, desmontó cada uno de sus argumentos. Presentó los documentos falsificados, los registros bancarios que mostraban las transferencias irregulares, las cartas encontradas en mi casa que revelaban la premeditación del engaño. «Y esto, señoría», dijo finalmente, «no es un caso aislado. Es un patrón de conducta criminal que se ha repetido a lo largo de años». Fue entonces cuando llamó a Catalina al estrado. La hermana de doña Mercedes caminó con dignidad, juró decir la verdad, y comenzó a desvelar décadas de manipulación, engaños y estafas. Observé a los Martínez mientras Catalina hablaba. Don Francisco había perdido su aire de superioridad. Ahora se inclinaba hacia su abogado, susurrando furiosamente. Doña Mercedes había dejado de llorar. Miraba a su hermana con una mezcla de incredulidad y odio visceral. Javier parecía haber encogido en su traje, como si cada palabra de Catalina le robara un poco de sustancia. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí un extraño calma. El miedo, la ansiedad, la duda, todo se había disipado. Solo quedaba la verdad, clara y punzante como un cristal. Relaté todo, cómo había conocido a Javier, cómo habíamos construido una vida juntos, cómo me habían convencido de que su familia necesitaba ayuda financiera. Expliqué con detalle cada préstamo, cada sacrificio, cada promesa que me hicieron y luego rompieron. No omití nada, ni siquiera los detalles más dolorosos o vergonzosos. Y cuando la deuda estuvo pagada, concluí, mirando directamente al juez, fui desechada. Echada de mi propia casa, reemplazada por una mujer más joven, tratada como si nunca hubiera importado, como si todo lo que había dado no tuviera valor. El juez me observaba con atención, sin revelar sus pensamientos. «¿Y qué es lo que busca con esta demanda, señora Ramos?» «Justicia»,
respondí sin vacilar. No vengo por venganza. Vengo por reconocimiento, por restitución. Para que lo que me hicieron a mí, lo que han hecho a otras mujeres, no quede impune. Y para que no puedan hacerlo de nuevo. El abogado de los Martínez intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, insinuando que había malinterpretado las intenciones de la familia, que exageraba los hechos, que actuaba por despecho. Cada pregunta capciosa, cada insinuación, las enfrenté con la misma calma glacial. ¿No es cierto que usted accedió voluntariamente a realizar esos préstamos?, insistió. Accedí bajo información falsa, respondí, creyendo que la situación era real, que la familia estaba en verdadero peligro, que mi esposo me amaba. 3 premisas que resultaron ser mentiras. Al final de la audiencia, el juez anunció que había suficientes pruebas para proceder con el caso completo. Fijó fecha para el juicio, impuso medidas cautelares adicionales a los Martínez y ordenó la congelación preventiva de sus bienes para garantizar una posible compensación. Salimos del juzgado bajo un sol que parecía más brillante que cuando entramos. Los periodistas nos rodearon de inmediato, pero Marta los mantuvo a raya con profesionalidad. Mi clienta no hará declaraciones en este momento, afirmó con firmeza. Todo lo que tenemos que decir está en los documentos presentados ante el juez. En el coche de camino a casa, Laura me abrazó fuerte. Estuviste increíble ahí dentro, dijo con admiración. Tan fuerte, tan clara. Casi no reconocí a mi hermana pequeña. Ya no soy la misma, respondí, mirando por la ventanilla las calles familiares de Valencia. No soy la mujer que se casó con Javier, ni siquiera soy la mujer que fue expulsada de su casa hace unas semanas. Soy alguien nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Más declaraciones, más pruebas, más testimonios. Carmen, la joven que había sido destinada a reemplazarme, decidió también testificar contra Javier y sus padres, confirmando que había sido manipulada y utilizada como parte de su plan. El caso atrajo la atención más allá de Valencia. Un periódico nacional publicó un extenso reportaje sobre la familia que estafaba por amor, detallando los múltiples matrimonios de Javier y las estafas financieras de sus padres. Otras víctimas comenzaron a aparecer. Antiguos socios comerciales, primos lejanos estafados en herencias, incluso la primera esposa de Javier, que ahora vivía en Barcelona y se ofreció a testificar. Lo que había comenzado como mi lucha personal se convirtió en un caso de interés público, un símbolo de resistencia contra el abuso y la manipulación. Recibí mensajes de apoyo de desconocidos, invitaciones para hablar en asociaciones de mujeres, incluso ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia. Pero en medio de todo ese caos, me mantuve centrada en lo esencial. No quería fama ni protagonismo. Solo quería justicia y reconstruir mi vida bajo mis propios términos. 3 meses después de aquella primera audiencia, el juicio llegó a su conclusión. Los Martínez, enfrentados a evidencias abrumadoras y testimonios consistentes, aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Don Francisco y Javier enfrentarían penas de prisión por fraude y estafa. Doña Mercedes, considerada cómplice pero no instigadora principal, recibió una sentencia suspendida y servicio comunitario. Más importante aún, el tribunal ordenó la restitución completa de todos los fondos que había invertido en pagar sus supuestas deudas, con intereses, más una compensación por daños emocionales. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar de nuevo, libre de las cargas financieras que ellos habían puesto sobre mis hombros. El día que se dictó la sentencia, Marta me invitó a cenar para celebrar. Laura y Miguel también vinieron, junto con Catalina, que se había convertido en una amiga inesperada a lo largo de este proceso. Por Sofía, brindó Marta, levantando su copa de vino. La mujer que se atrevió a desafiar a los Martínez y ganó. Sonreí, conmovida por el gesto, pero sabiendo que la victoria era más compleja que eso. Por todas nosotras, corregí, incluyendo a las otras mujeres que habían encontrado el valor de hablar, y por la verdad, que aunque tarde, siempre encuentra su camino. Después de la cena, volví a mi casa, mi verdadera casa ahora, transformada y renacida como yo misma. Había pintado todas las paredes de colores vibrantes, reemplazado muebles, plantado nuevas flores en el jardín. Había eliminado cada rastro de los Martínez, cada recuerdo de Javier.
Me senté en la terraza, contemplando las estrellas sobre Valencia y el jazmín que había plantado junto a las ventanas, cuyo aroma dulce impregnaba la noche. A veces, en momentos como este, todavía recordaba aquella tarde lluviosa, cuando Javier me presentó a Carmen y dijo que tenía cara de derrotada, y sonreía, no por amargura, sino porque ahora sabía, la derrota no es el silencio, ni el dolor, ni el exilio. La derrota es no levantarse nunca. Y yo me había levantado. Me había convertido en fuego, en luz, en fuerza. La vida seguía, por supuesto. Habría otros desafíos, otras batallas, pero ahora los enfrentaría sabiendo exactamente quién era y de qué era capaz. Ya no era la mujer que daba todo por ser amada. Era la mujer que lo había recuperado todo, y en el proceso se había encontrado a sí misma. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin fantasmas, y cuando desperté con el primer rayo de sol, supe que estaba lista para lo que viniera, lista para vivir en mis propios términos, para reconstruir no solo una casa, sino un hogar, mi hogar. La justicia no siempre llega como esperamos. A veces toma caminos tortuosos, dolorosos. A veces requiere que nos transformemos en algo más fuerte, más feroz. Pero cuando llega, trae consigo una paz que ninguna traición puede perturbar. Y esa paz, ese conocimiento profundo de que había luchado y ganado, era más valioso que cualquier amor que Javier pudiera haber fingido, que cualquier seguridad que el dinero pudiera comprar. Era mío, completamente mío, como la casa, como mi vida, como el fuego en que me había convertido,